Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o quién sabe, buenas madrugadas, ¿no? No importa la hora, lo importante es que estás aquí. Así que ándale, cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Me llamo Raimundo Silva, pero en la carretera todos me conocen como Raimundón. Y no es solo por el tamaño, 1,80 m de estatura, hombros anchos de quien ha cargado peso toda la vida, sino sobre todo por el bigote. Un bigote de respeto, como dicen mis compañeros traileros. Canoso, bien cuidado, que me cubre casi toda la boca y me llega hasta la barbilla. Mi marca registrada desde hace más de 30 años rodando por todo México. 54 años de edad y 32 de ellos pegado al volante. Empecé joven, a los 19 manejando el camión del patrón. Ahora tengo mi propio tráiler, un Volvo 2015 que compré usado, pero que jala como nuevo, pintado de verde bandera, con unos detallitos dorados que mandé a hacer allá en Guadalajara. En el lateral, en letras grandotas, Raimundón Mex Tamps. Abajo una frase que llevo como filosofía: Dios al frente, familia en el corazón. Aquella mañana de junio iba por la carretera 57, saliendo de Matehuala rumbo a Nuevo Laredo. La carga era pesada, 25 toneladas de maquinaria agrícola que iban a parar a un rancho en Sabinas Hidalgo, allá en Nuevo León. El sol todavía batallaba para atravesar la neblina baja del altiplano, pero ya se sentía que iba a ser otro día de calor infernal. El cielo tenía ese color medio rosado del amanecer, mezclado con el polvo fino que siempre flota sobre estas carreteras del norte. Mi Volvo ronroneaba firme, como un animal contento. El motor diésel cantaba esa canción grave que solo los que vivimos en la carretera entendemos. Era el sonido de la libertad, de la independencia, pero también de la soledad que me acompaña desde hace tanto tiempo que ya se volvió parte de mí. En el tablero, pegada con cinta doble cara, una foto amarillenta de la Concepción, mi ex mujer, cargando a nuestra hija, la Rayane, cuando tenía 5 años. Hoy la niña ya tiene 28, está casada, tiene 2 hijos que apenas me conocen. La Concepción, la Concepción me dejó hace 12 años. Raimundo, tú elegiste esta carretera en vez de tu familia, fueron sus palabras en la última pelea. Y por más que traté de explicarle que yo trabajaba en la carretera para la familia, ella nunca entendió. El radio de banda civil chillaba bajito en el canal 40, voces distantes de otros camioneros que, como yo, enfrentaban las madrugadas con pláticas sueltas por el aire. Era casi mediodía cuando oí la voz conocida del Semineiro. ¿Qué onda, Raimundón del bigote? ¿Dónde andas, compañero? Agarré el micrófono y le respondí: aquí ando, pasando por la desviación de Saltillo ahorita. ¿Y tú, dónde andas rodando? Saliendo de Monterrey, rumbo a Matehuala, aguas con la tira allá en la entrada de Monclova, andan con todo hoy. Le agradecí el pitazo y volví al silencio. El C era buena gente, lo conozco desde hace 15 años en la carretera. Casado, 3 hijos, una vida organizada que yo nunca pude tener. A veces me preguntaba en qué me equivoqué, tal vez en la terquedad de querer ser dueño de mi propio destino. Tal vez en la creencia de que la carretera podía darme todo lo que necesitaba. Me pasé la mano por el bigote, como siempre hago cuando estoy pensativo. Era un hábito inconsciente que desarrollé a lo largo de los años. El bigote se había vuelto mi marca, mi identidad. En las gasolineras, en las paradas, todos reconocían al Raimundón del bigote. Se había vuelto leyenda en algunos tramos. Contaban que ya había ayudado a decenas de personas en la carretera, desde cambiar llantas ponchadas hasta llevar gente al hospital. Y era verdad. Nunca pude hacerme de la vista gorda cuando veía a alguien necesitando ayuda. Mi madre, doña Sebastiana, siempre decía: «Mijo, Dios les dio fuerza a los hombres fuertes para ayudar a los más débiles».
Ella murió hace 8 años, pero su voz todavía resonaba en mi cabeza cada vez que veía a alguien en apuros. El calor empezaba a apretar cuando pasé por San Roberto. La temperatura en el tablero marcaba 38 grados. Prendí el aire acondicionado, pero sin mucho entusiasmo. Sabía que iba a tener que parar a echarle gas pronto, y el combustible estaba carísimo como para andar gastando a lo tonto. Vi la hora en el tablero, 12:45. Si mantenía el ritmo, llegaría a Sabinas Hidalgo antes de las 6 de la tarde. Tiempo suficiente para descargar y buscar un lugar decente para dormir. No me gusta dormir en la cabina cuando puedo evitarlo. Los 54 años ya me están cobrando su precio en la espalda y en el cuello. Fue entonces que el estómago rugió, recordándome que solo había tomado un café negro allá en Matehuala antes de las 5 de la mañana. Decidí parar en la próxima gasolinera que encontrara. Conozco una buena allá en la entrada de Monclova, el Parador del Norteño. Comida casera, precio justo. Y don Chente, el dueño, siempre tiene una historia nueva que contar. Disminuí la velocidad cuando vi el letrero. Monclova, 15 km/h. La carretera seguía recta, cortando el paisaje desértico que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aquí y allá, algunos ranchos, ganado pastando en la sombra de los mezquites, y siempre ese cielo inmenso que hacía que cualquier hombre se sintiera chiquito. Me pasé la mano por el bigote otra vez y suspiré hondo. Otro día en la carretera, otra entrega que cumplir. La vida de siempre, en la rutina que elegí hace tanto tiempo y que ahora me elegía de vuelta. Solo en la inmensidad de México, cargando el peso de los otros y el vacío de mí mismo. No sabía que en pocos kilómetros todo iba a cambiar, que una escena horrible me esperaba más adelante y que mi vida nunca más sería la misma después de aquel día de junio en la carretera 57. El Parador del Norteño apareció frente a mí como siempre, una construcción sencilla pintada de blanco y rojo, con unas bombas de combustible medio viejas, pero que funcionaban bien. Algunas mesas de plástico esparcidas bajo una lona, y siempre ese olor rico a comida casera que salía de la cocina de doña Lupita. Estacioné el Volvo a la sombra de un álamo grande, cerca de otros 2 camiones que ya estaban allí. Reconocí uno de ellos. Era del Paragua, un tipo de Ciudad Juárez que siempre hacía la ruta Chihuahua-Nuevo León. Lo saludé de lejos y él respondió con un gesto de la mano. «¿Qué onda, Raimundón?», gritó don Chente desde el mostrador. «Qué bueno verte por aquí». «¿Qué tal, don Chente? ¿Cómo le va?» «En la chamba, mijo, pero gracias a Dios no falta el trabajo. Vente, Lupita hizo un cabrito hoy que está de rechupete». Me senté en una de las mesas y luego vino el plato humeante. Arroz blanco, frijoles charros, cabrito al pastor, papas fritas y una ensalada de nopalitos con cebolla. Comida sencilla, pero hecha con cariño. Era eso lo que extrañaba cuando pasaba mucho tiempo solo en la carretera. No era solo la comida, era el cariño, la plática, la sensación de ser bien recibido en algún lugar. Mientras comía, oí las conversaciones de los otros camioneros. Hablaban sobre fletes, sobre el aumento del combustible, sobre la familia, las cosas de siempre. Acabé pensando en la Rayane, mi hija. ¿Será que todavía se acordaba de mi cumpleaños? Ya había pasado un mes y ni siquiera llamó, pero no podía culparla. Yo siempre estuve ausente. Terminé de comer, pagué la cuenta y volví a mi camión. El reloj marcaba la 1:40. Tenía que seguir el viaje si quería llegar a Sabinas Hidalgo todavía con sol. Prendí el motor y salí despacio del parador, saludando a don Chente que ya estaba atendiendo a otros clientes. La carretera 57 seguía recta frente a mí. El calor era más fuerte ahora y el asfalto brillaba como espejo a lo lejos. Encendí el aire acondicionado y puse música en la radio. Un corrido norteño que me recordaba los tiempos en que la Concepción y yo éramos felices. Pero luego cambié de estación.
No era día para andar recordando lo que ya no tenía remedio. Fue cuando pasé por un tramo que conocía bien, una recta larga, con algunas casas dispersas a los dos lados de la carretera. La mayoría eran sencillas, de adobe, techo de lámina, patio con gallinas picoteando. Gente trabajadora que vivía de la tierra, lejos del bullicio de las ciudades grandes. Pero una casa llamó mi atención. Era diferente a las otras, más alejada de la carretera, rodeada por una cerca de alambre de púas medio oxidada. La pintura estaba descascarada, el techo tenía varias láminas rotas. Parecía abandonada, pero había una luz encendida allí adentro. Y había algo más, un movimiento extraño en el patio trasero. Disminuí la velocidad sin saber bien por qué. Tal vez fuera solo curiosidad, o tal vez fuera esa cosa que mi madre siempre decía, que yo tenía un sexto sentido para sentir cuando algo no andaba bien. Fue ahí cuando vi, del lado izquierdo de la casa, medio escondido por unos árboles, había un hombre parado, alto, flaco, cabello negro medio largo. Él sostenía algo en la mano, parecía una vara o un pedazo de madera, y frente a él, madre mía, había una muchacha arrodillada en el suelo. Joven, debía tener unos 20 años, tal vez menos. Cabello castaño, despeinado, sucio de tierra, y ella estaba, Dios santo, ella estaba comiendo algo del suelo, comiendo con las manos como un animal. Detuve el camión en la orilla, el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré mejor, tratando de entender lo que estaba viendo. La muchacha usaba una ropa que alguna vez fue blanca, pero ahora estaba marrón de mugre. El hombre gritaba algo que no podía oír desde lejos, pero se veía que no era nada bueno por la forma en que movía los brazos. Y entonces vi la peor parte. En el cuello de la muchacha había una cuerda gruesa como las que se usan para amarrar ganado. La otra punta estaba en la mano del hombre. Él jalaba de vez en cuando, haciéndola inclinarse más hacia el suelo. Sentí un nudo en el pecho que casi me quitó el aire. Ella no estaba solo comiendo del suelo, estaba siendo obligada a comer del suelo, y por lo que podía ver de lejos, no era comida normal. Había sopilotes volando alrededor, posándose cerca de ella y volando de nuevo cuando el hombre hacía movimientos bruscos. Carroña, era carroña. Cerré los ojos por un segundo, tratando de creer que estaba alucinando. Pero cuando abrí de nuevo, la escena seguía ahí. El hombre gritando, la muchacha comiendo los restos podridos que los zopilotes habían dejado, la cuerda en el cuello de ella como si fuera un perro. Las manos empezaron a temblar en el volante. 32 años de carretera. Ya había visto mucha cosa mala en estas carreteras de México. Accidente feo, gente muriendo, familia llorando. Pero nunca había visto a un ser humano siendo tratado peor que un animal. El hombre entonces levantó lo que estaba sosteniendo. Era un pedazo de madera grueso como un palo de escoba. Hizo el ademán de golpear a la muchacha, que se encogió toda, protegiendo la cabeza con los brazos. Fue cuando algo se rompió dentro de mí. Apagué el motor del camión y bajé de la cabina. Mis piernas temblaban, pero no era de miedo. Era de una rabia que nunca había sentido en la vida, una furia que subía del estómago y tomaba cuenta de todo mi cuerpo. Empecé a caminar en dirección a la casa. La cerca no era alta, se podía saltar fácil. Pero antes de llegar allá, paré atrás de unos arbustos para entender mejor la situación. Necesitaba estar seguro de lo que estaba viendo antes de hacer cualquier cosa. El hombre seguía gritando: «¡Cómetelo todo, desgraciada! ¡Cómete todo o te va a ir peor! ¡Tú no sirves para nada más!». La voz de él era áspera, llena de odio. La muchacha obedecía, llorando bajito, tratando de tragar aquellos pedazos podridos mientras limpiaba las lágrimas con el brazo. Vi que en el suelo, cerca de ella, había una vasija de agua sucia. Probablemente era la única cosa que ella tenía para beber. Y por la forma en que estaba flaca, aquello no era cosa de un día o dos. Era sufrimiento antiguo.
El hombre entonces soltó la cuerda y fue hasta la casa. Entró adentro, pero seguí oyendo los gritos de allá adentro. Debía estar agarrando otra cosa, algo peor. Fue mi oportunidad. Salté la cerca rapidito y corrí hasta donde estaba la muchacha. Ella levantó la cabeza cuando oyó mis pasos, y lo que vi me partió el corazón. Los ojos de ella estaban hundidos, sin brillo, como si el alma ya hubiera desistido de vivir. El rostro flaco, las mejillas chupadas, los labios partidos. Parecía que no comía bien hacía semanas. «Mija», susurré, agachándome cerca de ella. «Mija, ¿estás bien?» Ella me miró con miedo, retrocediendo instintivamente. Debía estar acostumbrada a que la golpearan todos los que se acercaban. «Calma, yo no te voy a lastimar». Hablé despacio, como se habla con un animal herido. «Me llamo Raimundo. Vengo a ayudarte». Ella trató de decir algo, pero solo salió un gemido ronco. La voz de ella se había ido de tanto llorar, de tanto gritar. Miré la cuerda que todavía estaba en el cuello de ella. Era más gruesa de lo que había visto de lejos, y tenía marcas rojas en la piel donde rozaba. Empecé a desatarla, con cuidado para no lastimarla más. «¿Puedes caminar?», pregunté bajito. Ella asintió con la cabeza, pero cuando intentó levantarse, las piernas fallaron. Estaba demasiado débil. La tomé en brazos, pesaba menos que un saco de harina. Pura piel y hueso, solo eso. Fue cuando oí la voz del hombre allá adentro de la casa. «¿Dónde estás, pinche güila? Vuelve aquí que todavía no he terminado». No tuve tiempo de pensar. Salí corriendo con ella en los brazos, salté la cerca y corrí hacia mi camión. Ella se agarró a mí, temblando toda, como si yo fuera la última esperanza de ella en el mundo. La puse en el asiento del copiloto y di la vuelta rapidito para subir de mi lado. Las manos me temblaban tanto que casi no conseguía meter la llave en el encendido. Pero el motor arrancó a la primera, como siempre. Fue cuando el hombre apareció en la puerta de la casa, alto, flaco, con una cara de maldad que nunca voy a olvidar. Él sostenía un martillo en la mano y gritaba como loco: hijo de la chingada! ¡Tráela de vuelta aquí! ¡Ella es mía!». Le pisé a fondo al acelerador. El Volvo salió cantando llanta, levantando polvo. Por el retrovisor vi al hombre corriendo atrás, todavía gritando, pero luego se hizo pequeño en la distancia. La muchacha estaba encogida en el asiento, llorando bajito. No era más aquel llanto de dolor que había visto antes. Era diferente. Era alivio, como si ella no creyera que estaba finalmente lejos de aquel infierno. Conduje en silencio por algunos kilómetros hasta tener certeza de que no estábamos siendo seguidos. Entonces paré en la orilla y me volví hacia ella. «¿Cómo te llamas, mija?». Ella me miró a los ojos por primera vez. Y aun con toda aquella tristeza, todo aquel dolor, vi que todavía había vida allí adentro. Todavía había esperanza. Con la voz ronca, casi en un susurro, ella respondió: «Clarice. Me llamo Clarice». Y en aquel momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Clarice. El nombre de ella resonaba en mi cabeza mientras conducía despacio por la carretera 57. Había parado el camión en la orilla, pero ahora necesitaba decidir qué hacer. No podía quedarme ahí parado para siempre, y aquel hombre loco podía aparecer en cualquier momento. La miré de nuevo. Seguía encogida en el asiento, abrazando sus propias rodillas, mirando al frente sin ver nada. Parecía una niña asustada, aún siendo una muchacha hecha y derecha. El cabello castaño le caía sobre el rostro flaco, medio escondiendo las marcas de tanto sufrimiento. «Clarice», le hablé despacio, con la voz más calmada que pude. «¿Tienes sed? ¿Hambre?». Ella me miró de lado, todavía con miedo, pero asintió con la cabeza. Abrí la guantera entre los asientos y saqué una botella de agua que siempre traigo conmigo. La destapé y le ofrecí. «Bébele despacio, ¿eh? Despacio».
Ella agarró la botella con las dos manos, que temblaban tanto que pensé que iba a tirar todo. Tomó un traguito pequeño, luego otro más. Vi que se estaba controlando para no beber todo de un jalón. Debía estarse muriendo de sed, pero tenía miedo de que yo le fuera a quitar el agua. «Puedes beber a gusto», le dije. «Tengo más agua aquí». Ella me miró a los ojos otra vez, como si estuviera tratando de entender si yo le estaba hablando con la verdad. Después bebió otro poco y me devolvió la botella. «Gracias», susurró, con aquella voz ronca que partía el corazón. Metí la mano en la mochila que siempre traigo detrás del asiento y saqué un bolillo que me había sobrado del desayuno. Estaba medio aplastado, pero todavía estaba bueno. «Cómete un poquito», le ofrecí, partiendo el bolillo a la mitad. «Pero despacio también, ¿eh? Tu estómago debe estar medio delicado». Ella agarró el pedazo de pan y se quedó mirándolo, como si no creyera que tenía comida de verdad en la mano. Le dio una mordidita pequeña, masticó despacio, cerró los ojos. Una lágrima le resbaló por el rostro. «¿Está bueno?», le pregunté. Ella asintió con la cabeza y siguió comiendo poquito a poquito. Mientras tanto, yo pensaba en qué hacer. No podía llevarla a Sabinas Hidalgo conmigo. No sabía si era seguro, si aquel hombre no iba a ir tras ella. Necesitaba un lugar seguro, donde ella pudiera recuperarse y contar bien lo que había pasado. «Clarice», le dije después de que terminó de comer, «aquel hombre es tu esposo, tu novio». Ella negó con la cabeza con fuerza. «Entonces, ¿quién es él? ¿Cómo fuiste a parar a aquella casa?». Ella se quedó callada un rato mirando sus propias manos. Después habló bien bajito. Yo estaba huyendo. Salí de mi casa hace 3 semanas. No tenía a dónde ir. Él dijo que podía ayudarme. Dijo que era buena gente». La voz de ella se iba haciendo más clara conforme hablaba, como si estuviera recordando cómo se hacía para conversar con gente normal. «¿Huyendo de qué, mija?». Ella me miró con una tristeza tan grande que sentí un dolor en el pecho. «De mi padrastro. Él me hacía cosas malas. Mi mamá no me creía. Decía que yo estaba inventando, que yo era mentirosa. Entonces me escapé». Cerré los ojos por un segundo. Otra historia triste, otra vida rota. El mundo estaba lleno de esas historias, pero nunca dejaba de doler cuando uno las oía. «¿Y cómo encontraste a ese hombre?». «Estaba pidiendo aventón en la carretera. Llevaba 2 días sin comer bien, durmiendo debajo de un puente. Él paró, dijo que me llevaba a la ciudad, pero en vez de llevarme a la ciudad, me trajo a su casa. Dijo que tenía que pagar por el aventón, por la comida, por el lugar para dormir». «¿Pagar cómo?». Ella bajó la cabeza, la vergüenza apoderándose de su rostro. Al principio era solo limpiar la casa, hacer comida, pero después él empezó a pegarme. Decía que yo era inútil, que no servía para nada. Dejó de darme comida normal. Dijo que gente como yo solo merecía comer sobras, basura. La rabia volvió a subir a mi pecho. ¿Cómo es que existe gente capaz de hacer una cosa de esas? ¿Cómo es que un ser humano consigue tratar a otro ser humano peor que a un animal? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 3 semanas, cada día peor que el anterior. Hoy él dijo que le daba asco, que ni los puercos iban a querer lo que yo iba a comer. Fue cuando me llevó al patio y... Ella no consiguió terminar la frase. Empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era un llanto de desesperación. Era un llanto de quien estaba empezando a creer que la pesadilla había acabado. Agarré un pañuelo en la guantera y le ofrecí. «Se acabó, Clarice. Este sufrimiento se acabó. Tú nunca más vas a pasar por eso, te lo prometo». Ella limpió las lágrimas y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Era gratitud, esperanza y miedo mezclados. «¿Por qué me ayudó? Usted ni siquiera me conoce». Me pasé la mano por el bigote pensando en la respuesta. ¿Por qué mismo? ¿Por qué detuve el camión? ¿Por qué arriesgué meterme en un lío que no era mío? «Porque es lo correcto», respondí.
porque mi madre me enseñó que uno tiene que ayudar a quien lo necesita, y porque nadie merece pasar por lo que tú pasaste. Ella se quedó callada un rato, procesando mis palabras. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?, preguntó. Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer yo con ella? No podía simplemente dejarla en cualquier lugar. Aquel monstruo podía estar buscándola, podía tener otras personas ayudándole, y ella estaba débil, lastimada, necesitaba cuidados. Primero, vamos a llevarte a un lugar seguro, le dije. Conozco una señora en Monterrey, la hermana Consuelo. Ella trabaja en un hogar que cuida a mujeres que pasaron por situaciones como la tuya. Ahí vas a tener comida buena, un lugar para dormir, personas que te van a tratar bien. Y después ya veremos, una cosa a la vez. Lo importante ahora es que te recuperes, que ganes peso, que te pongas fuerte otra vez. El resto lo resolvemos más tarde. Ella asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con un plan que hacía sentido. ¿Y su trabajo? ¿Usted no tenía que entregar algo? Era verdad. Yo tenía una carga para entregar en Sabinas Hidalgo, y el plazo era hoy. Pero mirando a Clarice, por el estado en que estaba, supe que no tenía elección. Algunas cosas eran más importantes que el cronograma de entrega. El trabajo puede esperar, le dije. Voy a llamar al cliente a explicar que tuve un problema con el camión. Voy a inventar algo. Lo importante ahora eres tú. Por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. Débil, tímida, pero era una sonrisa. Gracias, don Raimundo. Muchas gracias. Encendí el motor del camión y volví a la carretera. Monterrey todavía estaba a unas 2 horas de viaje, pero yo conduciría despacio, con cuidado. Clarice necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que estaba libre, de que había gente dispuesta a ayudarla sin querer nada a cambio. Mientras conducía, la oí hablando bajito. «¿Don Raimundo? Dime, mija, ¿cómo voy a conseguir confiar en las personas de nuevo?» La miré por el retrovisor. Era una pregunta difícil que yo no sabía responder. ¿Cómo es que alguien que pasó por lo que ella pasó consigue volver a creer en la bondad de las personas? Una persona a la vez, le dije. Despacio, no tienes que confiar en todo el mundo de un jalón, pero tal vez puedas empezar conmigo, tal vez puedas empezar con la hermana Consuelo y después con la próxima persona buena que encuentres. Ella se quedó pensativa por un rato. ¿Y si no encuentro a nadie más bueno? Vas a encontrar, sí. El mundo tiene más gente buena que gente mala, Clarice. A veces uno solo encuentra a los malos primero, pero los buenos existen, y ellos van a aparecer en tu vida en el momento justo. No sé si ella creyó en lo que le dije, tal vez no, pero vi que estaba intentando creer, y eso ya era un comienzo. La carretera seguía recta frente a nosotros, y yo sentía que estaba cargando más que maquinaria agrícola en aquel viaje. Estaba cargando una vida que había sido rota, pisoteada, casi destruida, pero que todavía tenía una oportunidad de recomenzar. Y yo iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que esa oportunidad no fuera desperdiciada. Llevaba conduciendo hacía más de 1 hora cuando percibí que el cielo empezó a oscurecer. No era todavía el final de la tarde, pero aquellas nubes pesadas y negras que todo trailero conoce bien se estaban juntando en el horizonte. Lluvia fuerte venía viniendo, y en la carretera, lluvia fuerte siempre significa problema. Clarice se había dormido apoyada en la ventana. El cuerpo de ella todavía estaba tenso, incluso durmiendo, como si estuviera esperando que alguien fuera a lastimarla en cualquier momento. De vez en cuando se movía y hacía un ruidito, como si estuviera teniendo una pesadilla. Pobrecita. Iba a demorar mucho tiempo para que ella consiguiera dormir en paz de nuevo. Las primeras gotas empezaron a caer en el parabrisas, gruesas, pesadas. Luego vino un viento fuerte que sacudió el camión. Disminuí la velocidad y encendí el limpiaparabrisas. Conocía bien esas lluvias del interior de Nuevo León,
Cuando comenzaban, no paraban por horas, y la carretera se ponía peligrosa. Lodo, charcos, visibilidad cero. El ruido de la lluvia golpeando la latonería despertó a Clarisse. Ella abrió los ojos despacio, medio perdida, como quien no recuerda dónde está. Cuando me vio, pareció recordar todo y se relajó un poco. «Está lloviendo», dijo ella, con la voz todavía ronca de sueño. «Sí, y va a llover mucho por lo visto. Vamos a tener que parar si la cosa se pone fea». Como si yo hubiera llamado a la lluvia, en ese momento comenzó a caer una tormenta de los diablos. El viento aumentó, la lluvia se volvió una cortina de agua frente a nosotros. Incluso con el limpiaparabrisas al máximo, yo mal conseguía ver la carretera. Encendí las luces de emergencia y disminuí aún más la velocidad. Otros camiones y coches hicieron lo mismo. Todo el mundo sabía que no se podía jugar con una tormenta de esas en la carretera. «Don Raimundo», Clarisse habló, y por primera vez oí miedo en su voz. Pero no era miedo de la lluvia, era otro tipo de miedo. ¿Y si él viene tras nosotros? ¿Quién? ¿Aquel hombre? Sí. ¿Y si él tiene un coche? ¿Y si él sabe qué camino agarramos? La miré y vi que estaba temblando, no de frío, sino de nervios. La lluvia había despertado todas las preocupaciones que ella estaba intentando olvidar. «Calma, mija. Él no sabe para dónde fuimos. E incluso si lo supiera, con esta lluvia nadie consigue seguir a nadie». Pero aún hablando eso, yo también estaba un poco preocupado. El hombre había visto mi camión, había visto la placa. Si él quisiera de verdad, podía intentar descubrir quién era yo, para dónde iba. Y gente capaz de hacer lo que él hizo con Clarisse era capaz de cualquier cosa. La lluvia se hizo aún más fuerte. Ahora había rayos y truenos también. Un relámpago iluminó la carretera entera y luego vino un estruendo que parecía que el cielo se estaba rajando. Clarisse se encogió toda en el asiento. «Tengo miedo de las tormentas», susurró. «¿Por qué? Desde pequeña. Mi padre verdadero murió en una tormenta. El coche de él se volteó en una carretera mojada cuando yo tenía 8 años. Desde entonces, cada vez que hay tormenta, me acuerdo de él. Otra tragedia en la vida de esta muchacha. ¿Cómo es que una persona tan joven ya había pasado por tanta cosa mala? Perder al padre, sufrir abuso del padrastro, ser torturada por un extraño. Parecía que la vida había decidido probar todos los límites de ella. «¿Sabes qué decía mi madre siempre sobre las tormentas?», le dije, intentando calmarla. «Que la tormenta es la naturaleza lavando la tierra, sacando todo lo que es malo, todo lo que está sucio, para dejar todo limpio y nuevo después». Ella me miró interesada. «¿Entonces, después de la tormenta, las cosas se ponen mejores?» «Siempre se ponen. La tierra se pone más verde, el aire se pone más limpio, hasta el olor se pone mejor. Tal vez esta tormenta sea para lavar toda la cosa mala que te pasó a ti, para que puedas empezar de nuevo». Clarisse se quedó pensativa, mirando la lluvia golpear el vidrio. «¿Será que es verdad? No sé, mija, pero podemos creer que lo es. A veces creer ya es medio camino andado». En ese momento vi un relámpago diferente en el retrovisor. No era rayo, era faro de coche, un coche que venía muy rápido tras nosotros, rebasando a todo el mundo aún con la lluvia fuerte. Sentí un frío en la barriga. «Clarisse, tírate al asiento, tírate y quédate quietecita». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Solo obedece. Tírate y no levantes la cabeza por nada». Ella me obedeció en el acto, encogiéndose en el asiento y cubriéndose con una chamarra que yo tenía allí. Seguí conduciendo despacio, pero con el ojo puesto en el retrovisor. El coche se estaba aproximando. Era una camioneta negra, vieja, con la latonería abollada en varios lugares. Cuando llegó cerca, disminuyó la velocidad y se quedó atrás de mí.
Se veía que había un hombre conduciendo, pero no conseguía ver su rostro a causa de la lluvia. Mi corazón se disparó. El coche se quedó siguiéndome por unos 5 minutos. Siempre a la misma distancia, siempre atrás. Intenté acelerar un poco, pero él aceleró junto. Intenté disminuir, él disminuyó también. Don Raimundo, Clarice susurró allá abajo. ¿Es él? No sé, pero puede ser. Ella empezó a temblar más fuerte. La oí llorando bajito, intentando no hacer ruido. ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Si fuera mismo el hombre que la estaba torturando, él no iba a desistir fácil. Y yo estaba en una situación complicada, conduciendo un camión pesado en una tormenta, con una muchacha lastimada y con miedo. Si él tuviera alguna arma, si resolviera hacer alguna locura, fue cuando vi un letrero en la carretera, estación de la Guardia Nacional, 2 kilómetros. Era la salvación. La estación de la Guardia Nacional siempre tiene movimiento, siempre hay gente, siempre hay alguien de la policía o de la Guardia Nacional por cerca. Clarice, vamos a parar en una estación aquí adelante. Hay mucha gente allí. Si es mismo aquel hombre, él no va a tener valor para hacer nada. ¿Y si no es él? ¿Y si es solo coincidencia? Ahí paramos igual y esperamos que la lluvia disminuya. De cualquier modo es mejor que quedarnos en la carretera. La camioneta continuó siguiéndome hasta la entrada de la estación. Era una estación grande, con muchos camiones estacionados, mucha gente esperando que la tormenta pasara. Cuando entré al patio, el coche siguió de largo, sin parar. Respiré aliviado. Estacioné el camión cerca de otros, en un lugar bien iluminado y con movimiento. Clarice se levantó despacio, todavía temblando. ¿Se fue? Sí, siguió de largo. Entonces no era él. O era, y él vio que había mucha gente aquí. De cualquier modo, nos quedamos aquí hasta que la lluvia pare. Pero incluso con el coche habiéndose ido, yo continuaba preocupado. Había algo raro en aquella situación toda. Tal vez fuera solo paranoia mía, pero todos los años de carretera me habían enseñado a confiar en el instinto. Y mi instinto estaba diciendo que el peligro no había pasado. Clarice, voy a bajar para conversar con el personal de la estación, a ver si hay algún guardia por aquí. Tú quédate encerrada aquí adentro, ¿ok? No le abras la puerta a nadie que no sea yo. No me dejes sola, me pidió, agarrándose a mi brazo. Es solo por algunos minutos. Necesito estar seguro de que está todo bien. ¿Y si él vuelve? ¿Y si él descubre dónde estoy? Agarré la llave de reserva del camión y se la entregué. Si alguien que no conoces se acerca, tú enciendes el camión y tocas el claxon sin parar. Todo el mundo va a venir a ver qué está pasando. Y si es muy urgente, sales conduciendo. ¿Sabes conducir? Sé conducir coche, camión no sé. Es casi igual, solo que es más grande y más pesado, pero espero que no necesites eso. Bajé del camión y cerré la puerta con llave. Clarice se quedó en el asiento del conductor, mirando para todos los lados, todavía con miedo. Corrí hasta la tienda de la gasolinera, huyendo de la lluvia. Adentro estaba lleno de traileros y viajeros esperando que el tiempo mejorara. Busqué al gerente y le expliqué que estaba viajando con una muchacha que había pasado por problemas y que tal vez alguien nos estaba siguiendo. ¿Hay algún policía aquí?, pregunté. Sí, señor. El cabo Silva está allá en la esquina tomándose un café. Fui hasta allá y le expliqué la situación al policía. Él me escuchó con atención y dijo que iba a dar una vuelta por la gasolinera a ver si veía algo sospechoso. Cuando volví al camión, Clarice estaba mirando por el parabrisas con una expresión de terror en el rostro. ¿Qué pasó?, pregunté, subiendo rapidito. La camioneta volvió, está allí parada del otro lado de la calle. Miré en la dirección que ella estaba apuntando. Era mismo la camioneta negra, parada debajo de un álamo, medio escondida, pero se veía que había alguien adentro. Mi sangre hirvió. Hijo de la chingada,
murmuré entre los dientes. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que pudiera responder, vi al cabo Silva saliendo de la tienda de la gasolinera y caminando en dirección a la camioneta. El hombre que estaba adentro debe haber visto también, porque encendió el coche rapidito y salió cantando llantas, desapareciendo en la lluvia. El policía volvió hasta mi camión. Era una Hilux negra, placa vieja, no conseguí ver bien por causa de la lluvia. Pero quienquiera que fuera, no quiso platicar con la policía. Entonces era mismo él, le dije. Por lo visto, voy a llamar a una patrulla para que los escolte hasta Monterrey. No es bueno que viajen solos con ese loco por ahí. Clarice suspiró aliviada cuando oyó eso. Por primera vez desde que la encontré, la vi realmente relajarse. Gracias, cabo, dijo ella. Muchas gracias. No tiene que agradecer, señorita. Es mi trabajo. Y cualquier hombre que hace lo que le hicieron a usted no merece andar suelto. Nos quedamos en la gasolinera una hora más, esperando que la lluvia disminuyera y que la patrulla llegara. Cuando finalmente salimos, eran casi las 6 de la tarde. La tormenta había pasado, el sol estaba volviendo a aparecer y la carretera brillaba mojada, como mi madre siempre decía, lavada y limpia. Con la patrulla de la policía adelante, seguimos el viaje para Monterrey. Clarice estaba más calmada, pero yo sabía que aquel encuentro con el perseguidor la había afectado. Me había afectado a mí también. Ahora yo tenía certeza de que lo que había sucedido en aquella casa era aún peor de lo que yo imaginaba. Pero también tenía certeza de otra cosa. Yo no iba a dejar que nadie lastimara a aquella muchacha nunca más. Ni aquel monstruo, ni nadie. Ella había sufrido demasiado. Había pasado por cosas que nadie debería pasar. Y ahora ella estaba bajo mi protección. La carretera para Monterrey se extendía frente a nosotros, mojada y brillante después de la tormenta. Y por primera vez desde que conocí a Clarice, sentí que realmente estábamos yendo en la dirección correcta. Monterrey apareció frente a nosotros cuando el sol ya estaba bajito en el cielo. La ciudad ha crecido mucho en los últimos años, pero todavía se sentía aquel aire característico de ciudad industrial, mezclado con el calor seco de la región. Después de tantas horas en la carretera, ver las primeras casas, el movimiento de las calles, las personas caminando normalmente, me dio una sensación de alivio que yo no esperaba. La patrulla de la policía nos acompañó hasta la entrada de la ciudad y se despidió con un bocinazo. El cabo Silva había sido buena onda, conversó por el radio con los colegas de Monterrey y ellos iban a estar atentos en la ciudad por si aquella camioneta negra aparecía por allí. Clarice estaba despierta desde que pasamos por el letrero de la ciudad. Ella miraba todo con curiosidad, como una niña que sale de casa por primera vez, y tal vez fuera mismo así. Por lo que ella me había contado, la vida de ella siempre fue pequeña, siempre en el mismo lugar, siempre con las mismas personas. Monterrey debía parecer un mundo nuevo para ella. ¿Es aquí donde conoce a la tal hermana Consuelo?, preguntó ella. Sí, señorita. Ella trabaja en un hogar que se llama Casa de María. Queda en la colonia Independencia. Es un lugar especial donde mujeres como tú pueden quedarse hasta conseguir organizarse en la vida. ¿Mujeres como yo? Mujeres que pasaron por momentos difíciles, que necesitan ayuda para recomenzar. Ella se quedó callada, procesando la información. Yo entendía la preocupación de ella. Después de todo lo que había pasado, debía ser difícil creer que existía un lugar donde ella sería bien tratada, sin tener que pagar nada a cambio, sin que nadie esperara nada de ella. Agarré el celular y llamé a la hermana Consuelo. La conocía desde hacía unos 10 años. Ya había llevado a otras personas a la casa de María a lo largo de los años. Una mujer golpeada por el marido que encontré en una parada de camiones. Un niño que estaba viviendo en la calle en Ciudad Juárez. Siempre que yo veía a alguien necesitando ayuda de verdad, me acordaba de la hermana Consuelo. «Aló, hermana, soy Raimundón». «Raimundo,
Qué bueno oír tu voz, mijo. ¿Cómo estás? Estoy bien, hermana, pero le llamo por una situación. Estoy con una muchacha aquí que pasó por malos tratos muy serios. Ella necesita ayuda. Claro, mijo. Tráiganla aquí. Tenemos un cuarto vacío y la Cleusa acaba de hacer de cenar. ¿Ya comieron? No, hermana. Estamos llegando a la ciudad ahora. Entonces vénganse directo. ¿Y Raimundo? ¿Cómo está ella emocionalmente? Miré a Clarisse, que estaba intentando fingir que no estaba oyendo la conversación. Lastimada, hermana, muy lastimada. Va a necesitar paciencia. Tenemos paciencia de sobra aquí, mijo. Es para eso que el hogar existe. Apagué el celular y me volví hacia Clarisse. Listo. Ella nos está esperando. Vamos a poder cenar allá también. Ella parece buena, dijo Clarisse, con una sonrisa pequeña. La hermana Consuelo es una de las mejores personas que conozco. Te va a caer bien. Condujimos por las calles de Monterrey hasta llegar a la colonia Independencia. Era una colonia sencilla, de clase media baja, pero organizada y limpia. La casa de María quedaba en una calle tranquila, en una casa grande de 2 pisos, pintada de amarillo claro con detalles blancos. En el frente tenía un jardín pequeño, pero bien cuidado, y una placa discreta. Casa de María, acolimiento y esperanza. Estacioné el camión enfrente y apagué el motor. Clarisse miraba la casa con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Llegamos», le dije. «¿Estás lista?» «Creo que sí», respondió, pero la voz de ella traicionaba la inseguridad. «Recuerda que puedes salir cuando quieras. Nadie te va a forzar a quedarte, y yo voy a seguir viniendo a visitarte mientras estés aquí». Eso pareció calmarla un poco. Bajamos del camión y caminamos hasta la puerta. Antes mismo de que yo tocara, la puerta se abrió y apareció la hermana Consuelo. Tenía unos 60 años, cabello canoso recogido en un chongo sencillo, ropas comunes, pantalón de mezclilla y una blusa azul clara. No usaba hábito religioso, nunca usó. Decía que las personas necesitaban verla como gente común, no como alguien inalcanzable. Tenía una sonrisa en el rostro que irradiaba bondad verdadera. «Raimundo», dijo ella, dándome un abrazo apretado. «Qué gusto verte, mijo». «Hola, hermana. Esta es Clarisse». La hermana Consuelo se volvió hacia Clarisse con aquel modo cariñoso de ella, pero sin exageraciones. Sabía que mujeres que habían pasado por traumas necesitaban espacio, respeto. «Hola, Clarisse. Bienvenida al hogar de María. Yo soy Consuelo, pero todo el mundo me llama hermana. Puedes llamarme como te sientas más a gusto». Clarisse se quedó sin saber qué decir por un momento. Estaba claramente sorprendida con la naturalidad de la hermana. «Hola», respondió bajito. «Gracias por recibirme. Imagínate, hija, es para eso que estamos aquí. Vengan, entren. La Cleusa hizo un menudo que está para chuparse los dedos». Entramos en la casa y luego sentí aquel olor rico a comida casera. La sala era sencilla, pero acogedora, con sofás de tejido floreado, algunas plantas, fotos de mujeres sonriendo en las paredes. Era un ambiente que transmitía paz, seguridad. «¿Cuántas mujeres viven aquí ahora?», pregunté. 5, contando con Clarisse ahora. Está Jessica, que llegó hace 2 meses. Valdirene, que está aquí hace 6 meses y ya consiguió un empleo en una tienda del centro. Rosángela, que trajo a sus 2 hijos pequeños. Y Neide, que es la más antigua. Está hace 1 año, pero ahora ella ayuda a cuidar de las otras». Clarisse oía todo con atención. Creo que estaba empezando a entender que no era la única mujer que había pasado por problemas, que había otras personas en la misma situación. Una mujer de unos 40 años apareció en la sala. Tenía un rostro bonito, pero se veía que también tenía sus cicatrices de la vida. «Esta es Neide», dijo la hermana Consuelo. «Neide, esta es Clarisse, que se va a quedar con nosotras».
Hola, Clarice, dijo Neide con una sonrisa genuina. Bienvenida. Te va a gustar quedarte aquí. Es un lugar bueno, con gente buena. En ese momento llegaron las otras mujeres, atraídas por la conversación. Todas se presentaron de forma sencilla y cariñosa. No hicieron preguntas sobre el pasado de Clarice, no demostraron curiosidad morbosa, apenas la recibieron como una hermana más. ¿Vamos a cenar?, dijo la hermana Consuelo. Después pueden conversar más. La mesa de la cocina era grande, de madera rústica, y tenía lugar para todo el mundo. El menudo estaba realmente delicioso, con tortillas calientes, cebolla y orégano. Clarice comió despacio, todavía medio desconfiada, pero vi que estaba gustando. Era la primera comida normal que hacía en mucho tiempo. Durante la cena, las mujeres conversaron sobre cosas simples. El trabajo de Valdirene en la tienda, los hijos de Rosángela que estaban yendo bien en la escuela, un curso de informática que Jessica quería hacer. Conversaciones normales, de personas normales, intentando reconstruir sus vidas. Clarice participó poco de la conversación, pero estaba prestando atención en todo. De vez en cuando me miraba, como si quisiera tener certeza de que yo todavía estaba allí, de que no iba a irme dejándola sola. Después de la cena, la hermana Consuelo le mostró a Clarice el cuarto donde iba a quedarse. Era pequeño, pero confortable, con una cama individual, un guardarropa, una mesita y una ventana que daba para el jardín de atrás. Limpio, organizado, seguro. «Mañana vemos ropa nueva para ti», dijo la hermana. «Y si quieres, puedes conversar conmigo sobre lo que pasó. Solo si quieres, no hay prisa». Clarice se sentó en la cama y pasó la mano en el colchón, como si estuviera probando si era real. «Hace tiempo que no duermo en una cama de verdad», dijo ella. «Pues ahora vas a dormir todas las noches en una cama de estas», respondió la hermana Consuelo. Salimos del cuarto y dejamos a Clarice sola para que se acostumbrara al espacio. La hermana me llamó para conversar en la sala. «Cuéntame lo que pasó, Raimundo». Le relaté todo. La escena horrible que presencié, el rescate, la persecución en la carretera. La hermana me oía en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando, con aquella expresión de quien ya oyó muchas historias tristes, pero nunca se acostumbra. «¡Qué horror!», dijo ella cuando terminé. «¿Cómo puede existir gente capaz de una cosa de esas? No sé, hermana, pero existe. Y lo peor es que él vino tras nosotros. Eso significa que él no va a desistir fácil. Vamos a comunicar a la policía aquí de Monterrey, y Clarice no va a salir sola por un tiempo. Aquí adentro ella está segura. Hermana, yo quiero ayudar con los costos de ella, con comida, remedio, lo que necesite. Raimundo, tú ya hiciste la parte más importante, la trajiste para acá. El resto lo resolvemos nosotras». «Pero yo insisto, quiero ayudar». La hermana sonrió de aquel modo de ella. «Entonces, ayuda del modo que siempre ayudas. Ven a visitarla, conversa con ella, sé amigo de ella. Eso vale más que cualquier dinero». En ese momento Clarice apareció en la sala. Se había bañado y estaba usando una camisola que la hermana le había prestado. Parecía otra persona, limpia, con el cabello arreglado, sin aquella suciedad toda, pero principalmente parecía más relajada. «Don Raimundo», dijo ella, «¿usted se va ahora?» «Sí, mija, necesito descargar mi carga mañana temprano, pero vuelvo a visitarte, te prometo». «¿Cuándo?» «La semana que viene. Tengo un viaje a Ciudad Juárez, pero a la vuelta paso por aquí». Ella pareció medio triste, pero entendió. «Gracias», dijo ella, «por todo, por haberme salvado, por haberme traído aquí. Yo no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecer nada. Tú harías lo mismo si fuera yo el que estuviera necesitando». Ella sonrió. Era la segunda sonrisa de ella que yo veía, y esta fue aún mejor que la primera. Me despedí de las mujeres del hogar.
y de la hermana Consuelo. En la puerta, la hermana me jaló para un lado. «Raimundo, ten cuidado en la carretera. Si ese hombre es mismo peligroso como tú hablaste, él puede intentar algo. Voy a tener cuidado, hermana, y cualquier problema me llama». Salí de la casa de María con una sensación extraña en el pecho. Era alivio por haber conseguido poner a Clarice en un lugar seguro, pero también era una añoranza anticipada. En apenas un día, aquella muchacha me había afectado de un modo que yo no esperaba. Subí a mi camión y le di marcha. Mañana yo tenía que descargar la carga en Sabinas Hidalgo, explicarle al cliente por qué llegué un día atrasado. Después, tenía que buscar una carga de vuelta para poder volver luego para Monterrey, porque ahora yo tenía un motivo nuevo para seguir rodando estas carreteras, un motivo que estaba durmiendo en una cama limpia, en una casa segura, por primera vez en mucho tiempo. Mientras conducía por las calles de la ciudad, miré por el retrovisor donde todavía colgaba la foto de la Concepción y de la Rayane, mi exmujer y mi hija, que yo había perdido por elegir la carretera en vez de la familia. Tal vez ahora yo tuviera una nueva oportunidad, una oportunidad de ser importante en la vida de alguien de nuevo, una oportunidad de hacer la diferencia. Y esta vez yo no iba a desperdiciar. 8 días. Fueron 8 días desde que dejé a Clarice en la casa de María. 8 días que pasaron despacio como nunca, aún con toda la prisa de la carretera. Descargué en Sabinas Hidalgo, agarré una carga de autopartes en Saltillo con destino a Ciudad Juárez. Hice la entrega, cargué equipos electrónicos para volver a Matehuala. La rutina de siempre, pero mi cabeza no estaba en la rutina. En cada parada, en cada gasolinera, yo pensaba en ella. ¿Cómo se estaría sintiendo? ¿Se estaría adaptando bien? ¿Habría conseguido dormir bien? Y principalmente, aquel maldito no había aparecido por allí, ¿verdad? Llamé a la hermana Consuelo 3 veces durante la semana, siempre con la excusa de preguntar cómo estaban las cosas en el hogar, pero en el fondo era para saber de Clarice. La hermana siempre me tranquilizaba. «Ella está bien, Raimundo. Se está recuperando poco a poco. ¿Quieres hablar con ella?». Pero yo siempre decía que no quería incomodar. La verdad es que no sabía qué hablar. ¿Será que ella quería mismo hablar conmigo? ¿Será que no estaba pensando que yo era solo un hombre más queriendo aprovecharse de la situación de ella? El jueves, en la carretera entre Chihuahua y Monterrey, resolví que iba a parar en la casa de María antes mismo de ir a descargar. La carga podía esperar algunas horas más. Había comprado algunas cosas para ella durante el viaje. Un champú bueno que vi en una farmacia en Ciudad Juárez, unas frutas ricas que encontré en el mercado de Chihuahua y un libro de relatos que pensé que le podía gustar. Cuando llegué a Monterrey, ya era el final de la tarde. El sol estaba bajo, pintando el cielo de aquellos colores que solo el norte tiene, anaranjado mezclado con morado, reflejando en las montañas al horizonte. Estacioné el camión en el mismo lugar de la semana pasada y respiré hondo antes de bajar. Estaba nervioso. Nervioso como un chamaco yendo a visitar a la primera novia. ¿Qué tontería era aquella? Yo era un hombre de 54 años, curtido por la vida, acostumbrado a todo tipo de situación. ¿Por qué estaba temblando solo de pensar en ver a una muchacha de 20 años? Toqué a la puerta de la casa de María y quien atendió fue Neide. «Raimundón», dijo ella con una sonrisa ancha. «Qué gusto verte. Clarice se va a poner feliz. ¿Cómo está ella? Ven a ver tú mismo». Entré en la casa y luego oí risas viniendo de la cocina. Risas femeninas, conversaciones animadas. Caminé en aquella dirección y lo que vi me dejó sin palabras. Clarice estaba sentada a la mesa pelando papas y conversando con Jessica y Rosángela. Pero no era la misma Clarice que yo había dejado allí 8 días atrás. Esta había ganado peso, no mucho, pero lo suficiente para no parecer más un esqueleto.
El cabello estaba cortado y arreglado, brilloso, limpio. La piel tenía un color más saludable y principalmente ella estaba riendo. Cuando me vio en la puerta de la cocina, su rostro se iluminó. «Don Raimundo», dijo ella, levantándose rapidito de la silla. «Usted volvió». Por primera vez desde que la conocí, ella vino hasta mí. No corriendo, no desesperada, sino caminando normal, con una sonrisa en el rostro. Y me dio un abrazo de verdad, caluroso, como si yo fuera un pariente querido que estaba llegando de viaje. «Hola, Clarice», le dije, correspondiendo al abrazo. «¿Cómo estás?» «Mucho mejor, mucho mejor». Y era verdad, se veía en los ojos de ella. Todavía había tristeza, todavía había algunas sombras de lo que había pasado. Pero también había vida, había luz, había esperanza. «Siéntese aquí», dijo ella jalando una silla para mí. «Cuénteme cómo le fue en su viaje». «La hermana Consuelo dijo que usted fue hasta Ciudad Juárez». Me senté en la mesa con las mujeres y conté sobre el viaje. Ellas oían con interés, hacían preguntas sobre las ciudades por las que pasaba, sobre cómo era la vida en la carretera. Clarice prestaba atención en cada palabra, como si estuviera conociendo un mundo nuevo. «Traje algunas cosas para ti», le dije, entregándole la bolsa que había preparado. Ella abrió despacio, como quien no está acostumbrada a ganar regalos. Cuando vio el champú, sonrió. «¡Qué olor bueno!», dijo abriendo el frasco y oliendo. «Es de sábila, pensé que te iba a gustar». Después vinieron las frutas, unos mangos grandes y dulces, unas pitayas maduras, unos cacahuates tostados. «¡Ay, qué frutas hermosas!», dijo Rosángela. «Vamos a hacer una ensalada después de cenar». Por último, ella sacó el libro de la bolsa. Era un libro de relatos de Ángeles Mastretta, con una portada bonita y letras grandes. «¿Te gusta leer?», pregunté. «Sí, me gusta, pero hacía mucho tiempo que no leía nada. En la casa de aquel hombre, él había rasgado todos los libros que yo había llevado conmigo». Una sombra pasó por el rostro de ella cuando mencionó aquel lugar, pero luego volvió la sonrisa. «Pero ahora puedo leer de nuevo. La hermana tiene una biblioteca pequeña aquí en casa, con unos libros muy buenos». En ese momento, la hermana Consuelo llegó a la cocina. «Raimundo, qué gusto verte, mijo. ¿Cómo fue el viaje?» «Tranquilo, hermana». «¿Y cómo fue la semana aquí?» «Muy buena. Clarice se está adaptando de maravilla. Ayer ella ayudó a Cleusa a hacer un pastel que quedó riquísimo. Y hoy en la mañana, ella barrió todo el patio sin que nadie le pidiera». Miré a Clarice, que estaba medio roja de vergüenza con los elogios. «Es que quiero ayudar», dijo ella. «Ustedes están siendo tan buenas conmigo, es lo mínimo que puedo hacer». «Y hay más novedades», dijo la hermana Consuelo. «Cuéntale tú, Clarice». «¡Ay, es verdad!», dijo ella animada. «La hermana consiguió un lugar para mí en un curso de auxiliar de cocina. Empieza la semana que viene. Es gratis y al final yo gano un certificado». «Eso es ótimo», dije, y realmente estaba feliz por ella. «¿Siempre te gustó cocinar?» «Me gustaba cuando era pequeña. Mi abuela me enseñaba algunas recetas. Después yo medio que olvidé, pero aquí en la casa estoy recordando de nuevo. Y descubrí que me gusta de verdad». Nos quedamos conversando en la cocina hasta la hora de la cena. Las otras mujeres contaron cómo había sido la semana de ellas, los pequeños progresos de cada una. Valdirene había conseguido una promoción en la tienda donde trabajaba. Jessica se había inscrito en un curso de computación. Rosángela estaba planeando matricular a los hijos en una escuelita de fútbol. Vidas siendo reconstruidas, sueños siendo soñados de nuevo. Era bonito de ver. Durante la cena reparé que Clarice estaba diferente hasta en el modo de comer. No comía con prisa, no tenía miedo de que alguien fuera a quitarle la comida. Comía despacio, conversaba entre un bocado y otro, hasta se rió de un chiste que Neide contó.
Después de la cena, la hermana Consuelo me llamó para conversar en la sala mientras las mujeres lavaban los platos. «¿Cómo la ves?», preguntó. «Completamente diferente. Parece otra persona». «Así es, los primeros 3 días fueron difíciles. Ella mal hablaba, mal comía, se despertaba de madrugada gritando por causa de pesadillas, pero después comenzó a abrirse. Conversó conmigo sobre todo lo que pasó. Lloró mucho, pero fue un llanto de limpieza, ¿sabes? ¿Y aquel hombre? ¿No apareció ninguna noticia? La policía está buscando, pero hasta ahora nada. Puede ser que él haya salido de la región, o puede ser que esté esperando que la cosa se calme. De cualquier forma, tomamos todos los cuidados. Ella no sale sola, siempre hay alguien junto. Hermana, ¿puedo hacer una pregunta medio personal? Claro, mijo. ¿Ella habla de mí? La hermana sonrió de aquel modo cariñoso de ella. Habla, sí, Raimundo, habla mucho. Tú fuiste un parteaguas en la vida de ella, el hombre que paró a ayudar cuando todo el mundo seguía de largo, el hombre que arriesgó su propia seguridad para salvarla. Ella te tiene como un héroe. Yo no soy héroe de nadie, hermana. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Pues ahí es donde te equivocas. Mucha gente seguiría de largo. Mucha gente pensaría, no es problema mío. Tú no. Tú paraste. Enfrentaste el peligro. La trajiste para acá. Eso te hace un héroe, sí. En ese momento, Clarice apareció en la sala. Don Raimundo quiere venir a ver mi cuarto. Lo arreglé todo bien bonito. Fui con ella hasta el cuarto. Realmente estaba arreglado con esmero. La cama bien tendida, las pocas ropas que tenía organizadas en el guardarropa, el libro que yo traje encima de la mesita, junto con un vaso con flores que ella había cortado en el jardín. ¿Le gustó?, preguntó. Está muy bonito. Tienes talento para la organización. ¿Sabe, don Raimundo? Yo quería decirle una cosa. Dime. Ella se sentó en la cama y yo me quedé de pie, apoyado en la pared. Estos 8 días aquí fueron los mejores días de mi vida en mucho tiempo. Desde que mi padre murió, creo. No es solo porque estoy en un lugar seguro, con comida buena y gente que me trata bien. Es porque volví a creer que puedo ser feliz de nuevo. Sentí un nudo en la garganta. Aquella muchacha había pasado por tanto sufrimiento y ahora estaba allí, agradeciéndome por haber hecho lo que era correcto. Y yo quería agradecerle de nuevo, no solo por haberme salvado, sino por haberme traído aquí, por haberme dado una oportunidad de recomenzar. Clarice, no tienes que agradecerme. Tú eres la que está haciendo todo el esfuerzo. Tú eres la que te estás recuperando, cuidándote, haciendo planes. Yo solo di una ayudita. ¿Una ayudita? Ella rió. Don Raimundo, usted me salvó la vida. Si no fuera por usted, yo no sé qué habría pasado conmigo. Nos quedamos un rato en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Clarice, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Y tú consigues perdonar? ¿Consigues dejar atrás todo ese rencor, todo ese sufrimiento? Ella pensó un poco antes de responder. Estoy intentando. La hermana Consuelo conversa mucho conmigo sobre eso. Ella dice que guardar rabia hace mal para uno mismo, no para quien nos lastimó. Entonces yo estoy intentando soltar todo eso. Algunos días es más fácil, otros es más difícil, pero lo estoy intentando. ¿Y sobre el futuro? ¿Qué piensas hacer? Primero terminar este curso de cocina. Después, quién sabe, conseguir un empleo en una panadería o en un restaurante. Juntar dinero para rentar un cuartito solo mío. Nada muy grande, ¿sabe? Solo un rinconcito que sea mío, donde yo pueda ser libre. ¿Y familia? ¿Piensas en formar una familia? Ella se puso roja con la pregunta. Un día, tal vez, pero todavía tengo mucho miedo de los hombres. No es miedo de usted, se apresuró a decir. Usted es diferente, pero otros hombres todavía me ponen nerviosa.
Va a demorar para que yo consiga confiar de nuevo. Entendí perfectamente. Después de todo lo que ella había pasado, sería un milagro si ella consiguiera confiar rápidamente. No hay prisa para nada, Clarice. Tienes toda la vida por delante. Va a dar tiempo de hacer todo lo que quieras hacer. Ella sonrió y se levantó de la cama. Don Raimundo, ¿puedo darle otro abrazo? Claro que puedes. Ella me abrazó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue un abrazo más demorado, más apretado. Un abrazo de quien estaba realmente agradecida, de quien había encontrado una persona especial en la vida. Cuando nos separamos, vi que ella estaba con los ojos llorosos. ¿Qué pasó?, pregunté. Es que hacía mucho tiempo que yo no sentía que tenía a alguien que se preocupaba por mí de verdad. Mi mamá dejó de preocuparse cuando se casó con aquel hombre. En la calle a nadie le importaba. En aquella casa terrible, entonces. Pero usted se preocupa. Y las mujeres aquí se preocupan. Yo olvidé cómo era bueno tener gente que se preocupa por uno. En aquel momento sentí que alguna cosa cambió dentro de mi pecho. No sé bien qué era, pero era una sensación buena, de propósito, de sentido. Como si yo finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando hacía tanto tiempo en la carretera. Salí de la casa de María aquella noche con el corazón más ligero de lo que estaba hacía años. Clarice estaba bien, estaba recuperándose. Estaba haciendo planes y yo me había tornado importante en la vida de alguien de nuevo. En la carretera de vuelta para el centro de la ciudad, donde iba a pasar la noche en un hotel barato antes de seguir el viaje, miré para el retrovisor donde todavía colgaba la foto de la Concepción y de la Rayán. Por primera vez en mucho tiempo no sentí aquel dolor en el pecho al ver la foto. No sentí rabia ni arrepentimiento. Sentí apenas una añoranza mansa de cosa que ya había sido y que dejó buenos recuerdos. Tal vez fuera hora de quitar aquella foto de allí. Tal vez fuera hora de mirar para adelante en vez de mirar para atrás. Tal vez fuera hora de recomenzar. 6 meses después. El sol todavía estaba saliendo cuando estacioné mi camión frente a la panadería El Pan Dorado, allí en el centro de Monterrey. Era jueves, día que yo siempre hacía cuestión de estar en la ciudad. No por causa de carga, no por causa de cliente, era por causa de ella. Apagué el motor y respiré hondo. 6 meses habían pasado desde aquel día en la carretera 57 que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que encontré a Clarice comiendo carroña en el patio de aquel monstruo. Parecía una eternidad. Y al mismo tiempo, parecía que fue ayer. Bajé del camión y caminé hasta la entrada de la panadería. A través del vidrio ya conseguía verla allá adentro, con el delantal blanco, el cabello recogido en una cofia, sonriendo mientras arreglaba los panes en la vitrina. Clarice estaba irreconocible. Había ganado unos 10 kilos, el rostro estaba lleno, saludable, la piel brillaba, pero principalmente tenía una luz en los ojos que yo nunca pensé que fuera posible. Entré en la panadería y la campanilla de la puerta anunció mi llegada. «Don Raimundo», gritó ella limpiándose las manos en el delantal y viniendo a saludarme. «Qué bueno verlo. ¿Llegó hoy?» «Llegué ahora hace poco. ¿Cómo estás, hija?» «Óptima, cada día mejor. ¿Quiere un café fresquecito? Acabo de hacer unos roles de canela que quedaron para chuparse los dedos». «Quiero, sí». Me senté en una de las mesitas mientras ella preparaba el café. La panadería era pequeña pero acogedora, con un movimiento bueno por la mañana temprano. Trabajadores yendo para el trabajo, amas de casa comprando pan para el desayuno, estudiantes agarrando un lunch antes de la clase. Una vida normal, en una ciudad normal. Era eso lo que Clarice había conseguido. Una vida normal. Ella trajo el café y se sentó conmigo.
Su patrón, don Juan, era buena gente y la dejaba conversar un poco cuando yo aparecía. «Cuéntame las novedades», dije, mordiendo el rol que estaba realmente delicioso. «Ay, tengo mucha cosa para contarle. Primero, terminé el curso la semana pasada, saqué nota máxima en todas las pruebas. ¡Felicidades! Y don Juan dijo algo sobre registrarte». Dijo que sí. Él dijo que el mes que viene va a registrarme como auxiliar de cocina. Voy a tener seguro, vacaciones, todo en regla. Ver el orgullo en el rostro de ella me emocionó. 6 meses atrás, ella estaba siendo obligada a comer basura. Ahora estaba haciendo panes que alimentaban a la ciudad entera. ¿Y la casa? ¿Cómo está la situación? Entonces, es sobre eso lo que quería hablar con usted. La hermana Consuelo consiguió un cuartito para mí. Es chiquitito, pero es solo mío. Con baño, una cocina sencilla, en una calle segura. Yo voy a salir de la casa de María al final del mes. Sentí una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Te sientes lista para vivir sola? Me siento, sí. Claro que voy a extrañar a las muchachas, a la hermana, el cariño del hogar. Pero yo necesito eso. Necesito saber que consigo vivir por mi cuenta y el hogar de María necesita el lugar para otra mujer que lo está necesitando. Era verdad. La casa siempre tenía lista de espera, otras mujeres en situación parecida con la que Clarice había pasado. ¿Y sobre aquel hombre? ¿Alguna noticia? El rostro de ella se puso serio por un momento. La policía lo encontró. Estaba en una ciudad de Oaxaca haciendo la misma cosa con otra muchacha. Él fue preso. Va a estar mucho tiempo en la cárcel. Sentí un alivio enorme. Durante estos 6 meses, aquella preocupación siempre quedaba en mi cabeza. ¿Y si él apareciera? ¿Y si intentara hacerle mal a Clarice de nuevo? Gracias a Dios, dije. Ahora puedes estar tranquila. Puedo, sí. Y la muchacha que estaba con él también fue rescatada. Estaba en una situación parecida con la mía. La policía la mandó para un albergue en Oaxaca. Nos quedamos un rato en silencio, cada uno pensando en lo que aquella noticia significaba. Justicia había sido hecha. El monstruo estaba preso. Otras víctimas habían sido salvadas. Clarice, ¿puedo contarte una cosa? Claro. Estos 6 meses cambiaron mi vida también, no solo la tuya. Ella me miró con curiosidad. ¿Cómo así? Ah, de muchas formas. Primero yo pasé a tener un motivo para venir siempre a Monterrey. Arreglé algunos clientes fijos aquí, cambié algunas rutas. Ahora paso por la ciudad por lo menos 2 veces al mes. Y eso es bueno. Es óptimo, porque me da la oportunidad de verte, de acompañar cómo estás. Pero hay más. Yo quité una foto que quedaba en mi retrovisor hacía 5 años. Foto de mi exmujer y de mi hija. ¿Por qué? Porque entendí que yo estaba viviendo en el pasado, siempre acordándome de lo que perdí, de lo que salió mal, y tú me enseñaste a mirar para adelante. Ella se quedó sorprendida. ¿Yo te enseñé? ¿Cómo? Por la forma en que te recuperaste, por la forma en que hiciste planes, corriste atrás, recomenzaste. Tú podías haberte quedado con rabia del mundo, revoltada, desconfiada de todo el mundo, pero no te quedaste. Tú elegiste seguir adelante. Eso me inspiró. Clarice se puso roja, medio sin jeito con el elogio. Pero yo solo conseguí por la ayuda que recibí. Su ayuda, de la hermana Consuelo, de las muchachas del hogar. Es verdad. ¿Y sabes qué más aprendí? Que ayudar hace bien para quien ayuda también. Durante estos 6 meses, siempre que yo veía a alguien necesitando ayuda en la carretera, yo paraba. Ya ayudé a unas 10 personas, llevé gente para el hospital, socorrí gente con llanta ponchada, di aventón para quien estaba necesitando. Eso es lindo, don Raimundo. ¿Y hay más? Llamé a mi hija. Los ojos de ella se abrieron. ¿Llamó? ¿Y cómo fue? Difícil al principio. Ella todavía estaba medio dolida conmigo, pero conversamos.
Expliqué algunas cosas, pedí disculpas por otras. Ella me contó sobre la vida de ella, sobre los hijos, mis nietos que yo mal conocía. ¿Y ahora? Ahora nosotros conversamos todas las semanas. Y el mes que viene yo voy a pasar el cumpleaños de uno de los muchachos con ellos. Va a ser la primera vez en años que voy a estar presente en una fecha importante de la familia. Clarice sonrió de aquel modo que derretía el corazón. ¡Qué maravilla! Eso me deja muy feliz. Pues sí, mija, todo eso por tu causa. Tú me recordaste que vale la pena preocuparse con las personas, que vale la pena parar a ayudar, que vale la pena creer que las cosas pueden quedar mejores. En ese momento, don Juan apareció en nuestra mesa. Raimundón, qué gusto verte, mi amigo. ¿Cómo va la carretera? Va bien, don Juan. ¿Y cómo va nuestra Clarice aquí? ¡Ay, esta muchacha es una bendición! Trabajadora, hacendosa, educada con todo el mundo. Ya le dije a ella que tiene empleo aquí por el tiempo que quiera. Clarice sonrió orgullosa. Y yo ya le dije a don Juan que voy a quedarme mucho tiempo mismo. Me gusta aquí, me siento en casa. Don Juan se alejó para atender a otros clientes y Clarice y yo continuamos conversando. Ella me contó sobre los planes para el apartamento nuevo, sobre un curso de repostería que quería hacer, sobre una amistad especial que estaban haciendo con un muchacho que trabajaba en el mercado de la esquina. Él es buena gente, dijo ella, medio tímida. Educado, trabajador. Nosotros conversamos cuando él viene a comprar pan. Todavía no es nada serio, pero él me hace reír. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con relación a eso? Todavía tengo un poco de miedo, pero bien menos que antes. La hermana Consuelo siempre dice que uno no puede dejar que las cosas malas que pasaron con nosotros impidan las cosas buenas que todavía pueden pasar. Sabia, la hermana Consuelo. Nos quedamos conversando hasta casi el mediodía. Yo tenía que seguir el viaje, entregar una carga en Matehuala todavía aquel día. Pero no quería irme. Estos momentos con Clarice se habían tornado los mejores de mi vida. Cuando me levanté para irme, ella se levantó también. «Don Raimundo, ¿puedo darle un abrazo?» «Claro que puedes, hija». Pero esta vez fue diferente de todos los otros abrazos. No fue un abrazo de agradecimiento ni de despedida. Fue un abrazo de cariño mismo, de quien le gusta la persona, de quien se preocupa de verdad. «Gracias», susurró ella en mi oído. «¿Por qué? Por haberme dado una segunda oportunidad en la vida, por haber creído que yo valía la pena ser salvada». Sentí los ojos aguarse. «Clarice, tú siempre valiste la pena. Desde el primer momento, yo solo tuve la suerte de estar pasando en el momento justo. No fue suerte, fue destino. Tal vez ella estuviera cierta, tal vez fuera destino mismo. Dos vidas rotas que se encontraron en medio de la carretera y se ayudaron a arreglarse. Salí de la panadería con el corazón apretado, pero apretado de alegría. En 2 semanas yo estaría de vuelta. Siempre volvía, siempre iba a volver. En la carretera para Matehuala, agarré el celular y llamé a mi hija Rayane. «Aló, hija, ¿cómo estás? Pai, hoy, ¿todo bien por ahí?» «Todo ótimo. Solo llamé para decir que te amo y que estoy con añoranza de ti y de los muchachos». «Ay, qué bueno oír eso, Pai. Nosotros también estamos con añoranza. Y confirma ahí, la semana que viene es el cumpleaños de Pedro, ¿verdad?» «Sí, él está súper animado de que el bobó va a venir. Ya le dijo a todo el mundo en la escuela que el bobó de él es trailero y que viaja a todo México». Reí emocionado. «Entonces, puedes contar conmigo. Voy a estar ahí sin falta». Después de apagar, miré para el retrovisor. En el lugar donde quedaba la foto de la Concepción, ahora tenía una foto nueva. Era yo y Clarice, tomada en la casa de María el mes pasado. Nosotros dos sonriendo, abrazados, pareciendo padre e hija, o mejor aún,
pareciendo dos personas que se preocupaban una con la otra. La carretera se extendía frente a mí, recta y larga como siempre, pero ahora ella no era más un lugar de fuga, era un lugar de encuentros. Un lugar donde vidas se cruzaban y se transformaban. Pasé la mano en el bigote, mi bigote de respeto, que ahora tenía más algunas hebras blancas, y sonreí. 54 años, más de 30 en la carretera, y finalmente yo había entendido para qué servía todo eso. No era solo para llevar carga de un lugar para el otro, era para estar en el lugar cierto, en el momento cierto, cuando alguien necesitara ayuda, era para ser el instrumento que Dios usaba para salvar vidas. Era para probar que todavía existe bondad en este mundo, que todavía existe gente dispuesta a parar a ayudar a un extraño. Y cuando llegara mi hora de parar de dirigir, de colgar las llaves, yo iba a poder mirar para atrás y saber que había hecho la diferencia, que había salvado por lo menos una vida, que había probado que vale la pena creer en el ser humano. La carretera 57 seguía recta frente a mí, cortando el altiplano bajo el sol del mediodía. Y allá en el fondo del pecho, donde antes solo había soledad, ahora vivía una certeza. Yo tenía una familia de nuevo, una familia que elegí y que me eligió de vuelta. Una familia que comenzó en un patio sucio, con una muchacha comiendo carroña, y que ahora se esparcía por todo México, en la casa de María en Monterrey, en una panadería del centro de la ciudad, en una casa en Guadalajara donde mis nietos me esperaban para el cumpleaños. Le pisé a fondo al acelerador y seguí el viaje. Tenía una carga para entregar, una promesa para cumplir, una vida para vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, yo sabía exactamente para dónde estaba yendo. 3 años después, Clarice abrió su propia repostería. Se casó con Marcos, el muchacho del mercado, y tuvo una hija linda que recibió el nombre de Esperanza. Raimundón fue padrino del casamiento y abuelo de corazón de la niña. Él disminuyó el ritmo de los viajes y pasó a visitar a la familia en Guadalajara todos los meses. Se reconcilió completamente con la hija y se tornó el abuelo más presente que sus nietos podrían tener. La casa de María continúa funcionando, ya ayudó a más de 200 mujeres. Y cada vez que alguien le pregunta a la hermana Consuelo cómo comenzó todo aquello, ella cuenta la historia de un trailero de bigote que paró en la carretera para salvar a una muchacha. Y hasta hoy, cuando Raimundón está dirigiendo y ve a alguien necesitando ayuda a la orilla de la carretera, él para, siempre para. Porque aprendió que el sentido de la vida no está en el destino, está en el camino y principalmente está en quien uno encuentra por el camino.